Poner en contexto, quiero primero cómo están ustedes haciendo una lectura de todos. Es conocido lo que está pasando en los Estados Unidos, es nuestro principal socio comercial, tenemos 3 millones de compatriotas viviendo allá y lógicamente la parte de migración juega un papel importante en estos momentos. Quiero entender cómo están evaluando ustedes la verdadera situación migratoria que están pasando nuestros hermanos en Estados Unidos, el tema de las deportaciones y los efectos que esta misma está causando. El día de ayer tuve aquí a Reinaldo Albergue haciendo un análisis, porque todos dicen, ok, los deportamos, pero ¿qué pasa con aquellas propiedades? ¿Qué pasa con aquellos dineros que tenían esta gente que no pueden movilizarlo? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo están interpretando ustedes esto? Carlos. Bueno, mira, todo este tema de la migración, de las deportaciones por parte del gobierno de Donald Trump es algo que se veía venir y preocupaba desde la campaña, desde que ganó, porque él sí prometió una dureza en contra de la inmigración ilegal, pero siempre él recalcó de que iba a deportar a todos los criminales, a todos los delincuentes, a toda la gente que le estaba haciendo daño a los Estados Unidos, y es lógico. O sea, tiene lógica y razón en ese tipo de declaración. El problema es que nos enfrentamos a una realidad que no es esa, necesariamente. Estamos viendo una falta de debido proceso en los Estados Unidos. Que no se miraba desde hace tiempo. Con el tema de la deportación. No, Estados Unidos ha sido el referente del sistema de justicia, el respeto al debido proceso como tal, todo ese tipo de cosas. O sea, ha sido un referente su sistema de justicia. Y ver ahora lo que ha sucedido de los casos que nos hemos dado cuenta. Empezamos con aquellos colombianos que deportaron con el pleito que tuvo con Petro, que los declaró criminales. No los llevó a corte, solo los mandó como criminales, los llevaban esposados en el avión, no se los recibió Petro. Ya el problema fue cuando los fue a traer, resultó de que no eran criminales, eran deportados, que iban con sus hijos y todo era una mentira. Y gente que no fue presentada a corte. Seguimos con lo que sucedió en El Salvador, con la deportación de estos 3 aviones de los 238 venezolanos, que también fueron declarados como todos del Tren de Aragua, y en el camino nos hemos dado cuenta que no es cierto. De los 238 no fueron presentados a corte, no se les ha seguido un debido proceso, solo 11 tenían antecedentes criminales y todos han sido solo deportados, que están siendo presos en una cárcel, que eso es un agravante. O sea, que gente que ni siquiera es condenada, que no ha tenido un debido proceso, que no está presentado ante el sistema judicial americano, simplemente los deportaron a encarcelarlos a un tercer país donde no han cometido un delito. ¿Quién crees que va a ganar el pulso? Pues yo creo que es un déjà vu de lo que ya vivimos aquí en El Salvador, o podría ser, porque en realidad es más difícil y complicada la situación en Estados Unidos debido al sistema que ellos tienen, y que incluso ya yo creo que hasta por molestar Trump dijo de que iba a buscar un tercer mandato, ¿verdad? Que sabemos que no está permitido legalmente. Pero con relación a la persona que estaba bajo el resguardo legal en Estados Unidos, que me parece que salió la información que resultó ser un pandillero, que estaba completamente tatuado, y al final, resguardado o no, pues yo sí esperaría más errores de eso, sí lo celebraría, porque la verdad es que pandilleros escondidos de perfectos padres, ojalá que no era agarren. Pandillero. Pues al parecer no, sí, información ya declarado de las por funcionarios de migración. O sea, la que dijo eso fue la vocera de la Casa Blanca, que no sabe absolutamente nada del caso, si solamente lo dijo desde la Casa Blanca. Y funcionarios... Pero al parecer sí. Pues, no tenía ningún bueno, tatuaje. pues eso, vaya, yo no, si eso es lo que dice Carlos, yo todavía no le lo he digo visto, porque yo sí lo he revisado. Porque sí aparecieron todavía después las noticias confirmando esa situación. Entonces, si ese es el caso, pues ojalá que hayan más errores de esa naturaleza. Por lo demás, el conflicto entre el órgano ejecutivo y el legislativo, yo creo que es un agotamiento del sistema fracasado, quizás en alguna medida. El hipergarantismo, ya sabemos que tampoco es que existía solo en El Salvador, es un modelo mundial que al final del día, por mucho que los mexicanos salgan a enojarse, salgan a insultarnos o lo que ellos, es decir,
En el momento en el que tenés mexicanos diciendo que sus terroristas son súper terroristas y que son invencibles y que hasta casi exaltándolos, eso es, han normalizado tanto la violencia que creen que es imposible erradicarla. Ese hipergarantista, el Estado, ¿crees que el modelo está agotado? No creo, porque el problema de los que estamos hablando en estos casos particulares es que ahí no hay hipergarantismo. Es que ni siquiera los han llevado a un juez. No hay protección de un juez. O sea, no es el juez el que le está diciendo, miren, estos no son delincuentes o los voy a proteger. Los están agarrando y los están subiendo a un avión, los están declarando por parte del Ejecutivo norteamericano delincuentes y los mandan a una cárcel de El Salvador. Eso no tiene nada que ver con debido proceso, sobre hipergarantismo, sobre seguridad jurídica. O sea, aquí hay una falta de verdad que está ese cometiendo. es un caso puntual. No, pero no solo es él. O sea, la pregunta es... aquí de los 238 venezolanos hay 111 que venían deportados totalmente. Pero como este enfrentamiento en la óptica de la licenciada Pastor es que el modelo de garantista en cuanto a la protección, presunción de inocencia, la asistencia ese modelo que está funcionando allá está llegando a su tope porque dice la gente está demandando que resuelvan, es decir, no aguantan a los narcoterrorismos en otros estados, no aguantan que la violencia sea tan que la aceptes de una manera tan normal y tan impune. Es decir, ¿por qué se pudo en El Salvador y no se puede en otro país? ¿Y quién dice que en El Salvador se pudo y está resuelto? No, es que no está resuelto. O sea, es que perdón, mira, perdóname, no. Que aquí en El Salvador tengamos asesinatos que se han resuelto, pandillas que se han estabilizado su control de alguna manera, no quiere decir que el problema lo tenés resuelto en cuanto a la administración de justicia y la garantía que tienen los ciudadanos. O sea, estamos hablando de la seguridad de los terroristas. Los terroristas están controlados en El Salvador. A eso me refiero. Sí. Que cuando por eso, pero controlados con autoritarismo, con falta de garantías, con violaciones a los derechos humanos. Es que todo eso es relativo. Todo eso es relativo porque... Ese choque... Claro. Sí, es que el abandono de millones de personas te tenía a un montón de inocentes asesinados. Es cierto que el sistema en este momento no es perfecto con todas las reformas que se han hecho para tratar sui generis el tema de los terroristas, pero antes morían más inocentes y no te digo que con esto esté bien, pero si tú pones en una balanza, estás protegiendo a más personas ahora. Antes no había protección, antes había fortalecimiento. Esto no se trata de cambiar a 100 por 1000. O sea, eso es sí. Que no vas a tener es que nada estos 100, perfecto. si estos, no, güey, o sea, si estos 100 no tienen nada que ver, no tienen por qué pagar los platos rotos de nadie. Por eso, entonces estos 100, no puede. mejor que no mueran estos 100 y que siguen muriendo. No, porque miles. no resuelvan de los miles, pero no a costa de mi inocencia. Es que ante la impotencia sí o a la puede. imposibilidad no se puede. Transmitido el habeas corpus. Yo creo que ¿Bajo qué argumento se lo pueden denegar? Porque no es falta de competencia. ¿A qué autoridad van a intimar que está restringiendo de manera ilegal todos los recursos que están en El Salvador son para personas que están siendo procesadas en El Salvador? ¿Quién los tiene presos? Presos, ¿Quién los tiene encarcelados? Son cosas diferentes para los efectos de un recurso. ¿Quién los recurso. tiene encarcelados? Para efectos de los recursos. ¿Quién los está reteniendo? ¿Quién los tiene secuestrados entonces? Yo todavía estoy esperando. Esta es la segunda vez que escucho eso. Todavía estoy esperando. Presidente Bukele pide el rescate, por favor. Porque en un secuestro hay rescate. Ay, no se puede ser tan absurdo en la vida. Pero es que no se lo van a comprar, no se lo dan en efectivo. Si es que él está comprando otras cosas. Bueno, él está cambiando algo. ¿Están secuestrados o están comprando? Él está cambiando algo. No, es que un secuestro es, yo tengo a alguien retenido a cambio de algo. Un secuestro es pedir un rescate por una persona a la que yo le he privado su libertad. Él está pidiendo un rescate. Lo que se tiene que atacar es el documento. ¿Qué le están dando a él? El documento. Ahora, es decir, ¿por qué? Porque ese documento no lo conocemos. Correcto, pero ese es el documento que es atacable. Eso es especular. Sí, pero la base legal, ese ningún documento firmado por el gobierno salvadoreño es legal para retener a un ciudadano extranjero en estas cárceles. No hay un solo juez bajo la cual estén a la orden de estos ciudadanos. Don Carlos haga cualquier reclamo y critica la administración de Donald Trump. Sí, correcto. Es que ellos son los que tienen a su orden a estas personas. En todo caso, yo lo que nunca he entendido. En todo caso va a llegar hasta la Suprema Corte según las noticias y todas las opiniones que se dan en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se está ventilando allá
y la gente queriendo creer que aquí somos competentes. Es decir, no puedes estar de que la concepción tradicional, el que llega cambia todo lo que el otro venía haciendo. Nosotros tenemos que tener un plan, una visión estratégica de qué queremos como país. Está bien que pueda haber una modalidad propia de administración dependiendo de cada uno, pero el rumbo, el horizonte tiene que ser en realidad en temas tan sensibles como educación, salud. Es decir, hay un plan de nación. Pero quiero ya para ir cerrando esto, igual cosa sucede con la Asamblea Legislativa, porque si ese es ¿cuál es el rol? También vas a decir, bueno, entonces que desaparezca el legislativo y ¿quién va a hacer la ley? Sí, que hoy por hoy no tiene sentido tampoco. Entonces mejor apaguemos la luz. Pues sí, porque, es que mira, porque en ese y plano... es que yo le sugiero al presidente, de verdad, porque tiene los votos y tiene un mecanismo ahí, para mí, incorrecto e ilegal, pero lo tiene, ¿vea? Y él ejerce la autoridad, que lo ocupe, ¿vea? Y que constituya una autoridad nueva y que todo recaiga sobre él y su persona, ¿vea? Y que quite todas las limitantes y que esté ahí hasta que se muera, o sea, no hay problema, pero que le resuelva a la gente, pues. O sea, a mí... El único sentido que yo le veo a una organización que está diseñada en una constitución es para atender y resolver los problemas de la gente y de los ciudadanos. ¿Vea? Allá en Qatar, allá no hay democracia. En Arabia no hay democracia, hay monarquías. ¿Y le resuelven a su gente? Sí. Bueno, entonces, si eso es lo que quiere y tiene el poder que lo haga, a mí lo único que me interesa es que le resuelva a la gente. A ver, usted es abogada. Y lo que está planteando Carlos, bueno, el fin justifica el medio. Y no tienen el Yo poder. siempre he dicho, el fin justifica el medio, depende de que si el fin es el que yo creo que es el bueno. Pero hay Así somos procedimientos. todos los salvadoreños, porque, pues sí, si yo considero que el fin es el bueno, entonces no importa el medio. Bueno, Porque sí, pero miremos qué andaban haciendo Pero lo puedes quitar. con fondos Bueno, pero USAID y andaban todas las ONG de Claro. Estados Unidos buscando sanciones para El Salvador para quitar al ¿Tiene o presidente no tiene el Bukele. poder? ¿Tiene o no tiene el poder para cambiar y quitar el republicanismo? Sí lo tiene. Bueno, pero cambiarlo. Pues sí, que lo Estoy hablando cambie. que mientras esa constitución No, yo lo que le propongo es que lo reforme y que lo quite y lo elimine. Entonces, no. Nos El ahorramos problema el salario de esos 60 y todos sus El problema de la empleados. centralización es que va a necesitar a demasiada Porque son gente. visiones, la gente Sí, que tiene. pero entre más Centralizar centralizas, y todo tenés eso. más obligaciones, entonces como tenés que delegar, porque hay que delegar, no puede ocuparse de todo el presidente, entonces necesitas personas probas y además capaces y además de confianza. Encontrás esas tres cualidades primordiales en funcionarios que vayan a estar en los 14 municipios. Yo no lo creo. Sí, esa película Porque ya, Julio, especialmente la parte de la probidad es bien esa difícil. película ya la vivimos y la aquí. capacidad. se llama Sí. Martinato. Ya la vivió El No lo veo Salvador. posible, Y yo- mira lo que sucedió. Entonces, aquí le gusta repetir la historia. A ver, pero que tú digas que no hay personas probas, que no hay personas capaces, que Por no lo hay menos, personas leales. no que lo que no sucede es que demasiada debes la- tener las tres cualidades en personas cercanas además al presidente. Y si acaso no cercanas, pero probas y que además capaces y que estén dispuestas a entrar al tema de la función pública, porque es que, pues sí, allí no hay, digamos, por lo menos, habemos personas que yo no le veo ningún sentido entrar a un lugar en donde siempre abajo o a la par o cerca de vos van a haber un montón de corruptos que te van a llevar embarrado tu nombre de encuentro. Entonces, ¿para qué te vas a meter en algo que sabes que no tiene compostura? Porque necesitas un apoyo conjunto, coordinado, en donde de verdad no le des paso a los corruptos ni a la corrupción. Para eso hay que estar dispuesto a meter preso hasta tu propio hermano. Pero aquí estamos viendo un montón de corrupción pasar y no pasa nada.